Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Vamos a conversar nuevamente con Omar Maluk, analista político y experto en cuestiones de encuestas, y sobre la coyuntura política y sobre todo como segunda parte de este análisis que habíamos hecho, la primera parte dedicada básicamente del centro hacia la derecha, y ahora quisiéramos enfatizar qué es lo que está sucediendo con el espectro político ecuatoriano del centro hacia la izquierda. Muchas gracias, bienvenido, Omar. Saludos, Pedro. Un placer estar aquí contigo. Mira, Eh, de la vez anterior ahora tenemos algunas novedades, ¿no? Sobre todo empecemos con las de la derecha para ir cerrando ese capítulo. Algunas de las cosas que se habían planteado en la vez anterior se han venido cumpliendo y parece ser, ¿no es cierto?, que se perfila un problema en el Partido Social Cristiano. Hay dirigentes provinciales que están en absoluta disidencia con la dirección. Algunos quieren inclusive renunciar a participar en estas elecciones, otros que están queriendo pasarse antes de que se cierren las puertas a la candidatura de Topic. Hay una situación de descontento también con respecto a la candidatura de Henry Kronfle. También oigo, ¿no es cierto?, que hay una serie de cuestionamientos a que Henry Cucalón pueda lanzarse, que en realidad actuaría como chimbador. Hay otra gente, en cambio, de chimbador al verdadero paladín de la derecha, que sería Novoa. Y hay otra gente que está más bien planteando que es muy importante el que exista una derecha pura expresada a través de Construye supuestamente y de Cucalón. Cuéntanos, ¿cómo ves la evolución de estas 2 semanas y para entrar a hablar después del centro hacia la izquierda y hablar de la renuncia de José Serrano? bueno, como yo lo había anunciado ya anteriormente, Pedro, la candidatura de Cronfle no prende, no llega al 1% y realmente es un plomo que tiene el Partido Social Cristiano, no solamente Cronfle, sino también el caso Muentes. Entonces, Que no es el caso este Muentes, es señor que también el estuvo, asunto de Franco, ¿no? Que es mucho más y el cercano asunto a de Nebot. Franco, claro, Yo creo que además más este es un, cercano el un de instrumento Muentes, de el de presión, Franco, de chantaje de parte de la fiscalía, ¿no? así es. Y muchos que se están yendo a otros partidos a ser binomios o a ser candidatos a la asamblea del mismo Partido Social Cristiano, candidatos eternos de ellos. Entonces lo han dejado solo a Jaime Nebot y, y él en estos momentos no sabe qué hacer. La recomendación que yo he hecho es que se haga una alianza con Suma, pero parece que Suma no le agrada mucho hacer alianza con el Partido Social Cristiano porque la candidatura de Topic está prendiendo en un 5,5%. Otras encuestas la ponen en el 6, otras en el 7, pero yo tengo un 5,5% a la fecha de hoy. Y de alguna manera él piensa subir, ¿no? Subir, porque los votos populistas de Daniel Noboa, si bien es cierto, son de derecha, pero son votos blandos, que son votos que en cualquier momento lo pueden abandonar. Menos los anticorreístas, porque ya Daniel Noboa capitalizó el concepto del anticorreísmo. Entonces el anticorreísmo es novoísta. Va a ser muy difícil que Henry Cucalón construya de nuevo, construye un anticorreísmo propio, porque ese anticorreísmo está legitimizado por Daniel Noboa. Y parece ser que Esto, digamos, el círculo, entre comillas, íntimo del asesinado Fernando Villavicencio no termina de cuajar y se están contramatando todos contra todos, ¿no? claro, Se están exactamente ese es el despedazando. ¿A problema. qué, a qué, a qué aduces tú teniendo, digamos, fíjate, teniendo, entre comillas, la trágica lotería, ¿no? Fíjate lo miserable que es la política, cómo se lucra del asesinato de una persona. Una cantidad de gente dijo, me saqué la lotería porque ahora yo voy a heredar esta tómbola, ¿no? De hecho, el partido Construye
tuvo un bloque legislativo que de otra manera no hubiera podido obtener. El propio Daniel Noboa no hubiera jamás podido tener la votación que tuvo de no haber sido por el asesinato de Noboa. Pero obviamente, ¿no es cierto? Quienes hubieran podido capitalizar políticamente eso hubieran sido gente buena, construye y la gente alrededor de... Y todos ellos están no solamente dispersos, sino atacándose mutuamente, culpándose mutuamente, incluyendo el tema de su relación con la fiscal y el hecho de que todos en bloque acusaron a Correa, que Correa era el que le había asesinado a... Y todo eso de ahí se ha desmoronado. ¿Cómo entiendes tú esta evolución en tan poco tiempo, en un año en el que la Por- situación, digamos, política, el proyecto económico sigue siendo el mismo, todos cohesionados por su relación con las embajadas, todos relacionados con la cuestión neoliberal, todos cohesionados por el anticorreísmo, y sin embargo se desmoronan de manera tan rápida? Porque los analistas de opinión, la televisión directa y todos esos medios de comunicación escritos se desplegaron con Noboa. Entonces lo convirtieron a Noboa en el paladín del anticorreísmo. Aquí hay una cuestión que se llama Don Dinero, y Don Dinero nunca está fuera de estas campañas. Cuando yo lo medí a Cristian Zurita tenía el mismo porcentaje que había tenido en la elección, pero sin embargo Cristian Zurita se quedó desapercibido y nadie cogió la posta. Ya la quisieron coger la posta unos meses después, cuando ya Daniel Noboa se había afianzado en la idea de que él es el verdadero defensor de los intereses de Villavicencio. Y lanzó ese plan Fénix y esa guerra contra los narcotraficantes y los terroristas y los anticorreístas lo vieron a él como el verdadero defensor de los intereses de Villavicencio. Ese es el tema. No hay construye una persona acá que en el Ecuador que enfrente personalmente no solamente el gasto, sino la ideología de lo que fue Villavicencio. No existe. No existe. El señor Cucalón, con el debido respeto que es mi amigo y lo conozco de la infancia, Henry Cucalón no representa, nunca representó lo que decía Villavicencio. De hecho, que fue ministro de gobierno de Lazo y nunca le interesó ese tema, ¿no? ¿Y tú crees que de alguna manera este zafarrancho que está dando dentro del Partido Social Cristiano, insistirías en que no va a ser capitalizado por la gente de Cucalón, sino más bien tal vez por Suma? Debería ser por suma, pero parece que Henry Kronfle, como también tiene mucho dinero detrás que lo apoya, que es el de los Isaías, él no va en ningún momento a ceder su candidatura. Él está obsesionado con esto de ser presidente, deja la presidencia de la Asamblea Nacional en un acto que para mí no es patrióticamente responsable y se lanza en una aventura para perder, por no decir que podría ser el último. Pero bueno, así están dadas las cosas, me da pena por el Partido Social Cristiano y me da pena por Jaime Nebot, que es mi amigo. Ahora, el partido, más bien dicho, la candidatura de Cucalón también tiene importantes apoyos, no solamente locales, sino internacionales, ¿no? Es decir, detrás de Cucalón también está Hurtado, ¿no? Y la democracia cristiana. Es decir, y hay todo el proyecto este de seguridad, con el Aposta mismo mencionaba ahí de una contratación multimillonaria que estaba pendiente, que primero empezó con Paula Romo, después con Diego Ordóñez y Hurtado mismo, y luego acabó en manos exclusivas de la señora Palencia. ¿Tú no ubicas que allí esos intereses, digamos, tienen ahí suficiente don dinero, digamos, como para poder influir en las elecciones y hacer que remontar ese problema que hoy por hoy se plantea en términos de referente electoral? Henry Bucaló tiene una campaña mediática importante en redes sociales, un discurso bastante de señorito, un discurso de señorito. Ahora ya está atacando a Daniel Noboa. Yo le puse un tuit y le dije, por fin te estás despabilando. Despabilar, que es una palabra bien antigua que usábamos acá. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Que en ese periodo de 2 semanas que él ha hecho redes,
Noboa ha subido 3% y Cucalón ha subido nada. Entonces ya cuando empieza a ver los resultados, significa que ese tipo de campaña no funciona. En el Ecuador actual, puede ser que haya funcionado en el Ecuador de Hurtado o en el Ecuador de Borja, pero ahora, actualmente, ese tipo de campaña no funciona. En el Ecuador de hoy, la campaña que funciona es la de las contradicciones. Mientras más ataca Noboa al correísmo, crece Noboa y se mantiene firme el correísmo. Y lo que se van quedando en pequeñitas cantidades son las minorías, ¿no? Menos Topic, que tiene un mercado propio, una imagen propia, y que ha logrado llevar a ese umbral del 6%, La y que definición de la posiblemente suba. vicepresidencia de Topic, ¿cómo crees que se configuró? ¿Cuáles fueron los determinantes de la definición final del binomio? No, esa es la opinión de él. Eso es lo que él quiso. No creo que haya hecho un análisis importante sobre el binomio. Es evidente que está reperfilando su imagen de la inicial proyección, digamos, casi de Rambo que tenía en la anterior elección. Ahora, obviamente, está incluyendo lo que habíamos conversado la vez anterior, el tema de la tecnología, se está proyectando con otra serie de valores y me parece que va a tratar de explotar la imagen de ser el candidato antisistema. Puede ser que lo trate de hacer, digámoslo así. Yo no discuto esas intenciones. Lo que yo te digo es que el lanzamiento de esta, entre comillas, ley de fuga de Daniel Noboa ya le dio 3% más en la intención de voto. La gente, el pueblo joven sobre todo, quiere ver esos muertos, ¿no? Quieren ver, da pena decir esto, pero quieren ver esos 20, 15, 25 caídos huyendo y que las Fuerzas Armadas los maten a los delincuentes. Eso es lo que está funcionando en el Ecuador de hoy. Ahora, ese 3% de Entonces, aumento es a costa de quién? O sea, ¿de qué otro segmento de los que has medido se está alimentando ese crecimiento de Novoa? se crece de los pocos indecisos que habían, de los indecisos, y se crece de las minorías. Fíjate tú que las minorías que llegaron a tener 5 o 4% ahora ya están en 2, 1,5. No, no. Lo que la gente quiere es una segunda vuelta entre Luisa y Novoa. Y hay la Eso es lo que la gente. posibilidad de que o Luisa o Novoa tengan la suficiente votación como para ganar en la primera vuelta, ¿o tú no crees que la dinámica de las tendencias dé para eso? En estos momentos todavía no, porque no existe una alianza en firme. Y las alianzas que está haciendo el Partido Revolución Ciudadana son alianzas cicateras, egoístas. Yo voy solo en Guayaquil con mi asambleísta, voy solo en Quito, hago alianzas en estas provincias que es donde estoy más débil. Es decir, son alianzas para fortalecerse ellos en la asamblea. No son alianzas para realmente agrupar a toda la izquierda. Ya, esto nos Entonces, aboca directamente entonces al tema que queríamos enfatizar ahora, que tiene que ver con todo el espectro del centro hacia la izquierda. Tú mencionas cuál es la actitud, cuál es el proyecto, que obvio, que cada partido tiene su propio proyecto en estas negociaciones, pero parece ser, ¿no es cierto?, que el acuerdo que finalmente se logra es un paso adelante, sin duda, pero de alguna manera también es un parto de los montes, porque los puntos de acuerdo son tan generales que a la larga, ¿no es cierto?, no definen cuestiones fundamentales para el país en torno, por ejemplo, a la cuestión de seguridad, que es una preocupación ciudadana y sobre todo los sectores populares más vulnerables que también está explotando el gobierno, no define cosas tan graves en términos de la macroeconomía como es el tema de los arbitrajes internacionales, no define una serie de elementos que deberían ser elementales en un programa de cualquiera que se defina como izquierda, ¿no? sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero eso no es lo que importa en este momento. Mm. En este momento, Revolución Ciudadana está tratando de maximizar sus votos en la Asamblea mediante alianza, y los partidos pequeños, que no hagan esas alianzas con
las planchas, la plancha de RC5 y la plancha de la 7 de la ADN podrían desaparecer. Entonces, a cualquier partido chiquito le conviene ir en una alianza, a nivel de provincia sobre todo. Porque aquí hay dos planchas fuertes, la de RC5 y la de ADN La de 7. Y ADN. la gente va a votar 5-7, 5-7 en plancha. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los que van solos se van a quedar en el camino. ¿Y cuál es entonces el Y, negocio de, tanto el negocio político como el negocio fiduciario, digamos, pecuniario de estos partidos como los que estábamos mencionando, por ejemplo, Cucalón, todos estos partidos pequeños, ¿no es cierto?, que niegan una alianza y que saben que en las elecciones no les va a ir bien. O es que en el sistema de distribución de cuotas terminan siendo beneficiados como minorías. Por ejemplo, tienen esa, Cuando hablas de Cucalón, de Cronfle, ¿cuál es la ventaja que pretenden, ¿no es cierto?, al lanzarse sabiendo que no terminan de cuajar como candidaturas. ninguna. Ellos están soñando con el efecto Daniel que tenía el 3% y de repente llegó al 11 y de repente el 11 saltó al 23. Es la Pero varita ese mágica. efecto Daniel no se va a poder dar porque no van a matar otro Villavicencio. Bueno, todavía no se sabe a quién van a matar en estas elecciones. Verás que fue un tremendo negocio eso de matar. Inclusive en términos del riesgo país, fíjate lo miserable que es la situación de la especulación, ¿no? El rato que le asesinan a Villavicencio, disminuye el riesgo país del Ecuador. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Solamente en la mentalidad de estos chulqueros, ¿no es cierto?, que puedan ver las cosas de esa manera. Y aparte de los cálculos políticos, ¿no? Es decir, yo sí creo que el país tiene que estar muy atento y hay que denunciarlo justamente para evitar que se suceda. Porque el problema es que sobre la base de la ingenuidad de la gente, ¿no es cierto?, se hacen este tipo de cosas que pueden, ¿no es cierto?, también reemplazarse con alguna cuestión espectacular, como alguna captura de esas. Nos tienen tan bombardeados en los medios de comunicación tradicionales con las noticias permanentes de la inseguridad, de los asesinatos. Nos tienen en una situación de pánico, de paranoia, que cualquier acción así montada a lo Hollywood, ¿no es cierto?, por parte del gobierno va a verse como una cuestión mesiánica, ¿no? Pero yo creo que Eh, el tema fundamental, ¿no es cierto? El tema de lo político, el tema de la economía, el tema de resolver verdaderamente el problema de la criminalidad, y no se lo está afrontando en ningún lado. ¿Cuál es el papel, ¿no es cierto? ¿Tienen algún proyecto en realidad para el país de estas pequeñas candidaturas? ¿O qué es lo que pretenden? ¿Es el ego personal? ¿Es la vanidad personal? es el ego personal, tienen su partido político y como tienen su partido político tienen que tener candidato y tienen que tener candidato a la presidencia y tienen que tener candidato a la asamblea para no desaparecer como partido político. Yo te diría que el objetivo principal de ellos es sobrevivir en estos momentos, porque se va a venir, yo ojalá que no se dé, pero yo hago mi conjetura, yo pienso que lo que va a suceder es que va a haber una matanza de asesinos, de criminales, de tal magnitud que posiblemente eso lo haga subir fuertemente a Novoa como para poder igualar a Luisa, porque hay muchas encuestas que están sacándolo a Novoa primero. Y te voy a decir, Pedro, eso es falso, porque lo que hacen es que mandan los votos de Luisa a no sé. Y entonces el no sé tiene 15, 20%. Pero en realidad está Luisa arriba y Daniel abajo. Pero eso, ellos dos van a llegar a la segunda vuelta. Y un efecto como una matanza de criminales, de asesinos, que hicieron un operativo y huyeron, y como huyeron, se lo dieron de baja. Entonces los jóvenes que se creen Rambo, G.I. Joe y todas esas cuestiones van a aplaudir esto. Y posiblemente sea el efecto importante que necesita Daniel Noboa para ganar en una segunda vuelta. Ujú.
Ahora, mira, en el campo, digamos, de la discusión, ha habido, de la discusión política, ha habido un hito importante que es este esfuerzo por la unidad, que insisto, yo quedo muy descontento, pero es indispensable el ubicar que es la iniciativa más significativa de diálogo. En un país en la que cada vez la palabra diálogo no solamente que está desprestigiada, sino que las condiciones de convivencia no lo hacen factible. Es decir, inclusive algunos de los integrantes de esa mesa de diálogo a los 5 minutos empezaron a insultarse, es decir, a pesar de que se había planteado un pacto de no agresión, ¿no es cierto? Inmediatamente están metidos en el ambiente cultural del país que esta política del odio es lo que está marcando las cosas. ¿Tú crees que entonces va a ser muy rentable esa política del odio como para ganar votos? En el marco de esta Sí, matanza o de sí, alguna situación espectacular que van a plantear, que ojalá no implique sangre, ¿no es cierto?, de los ecuatorianos en esta campaña electoral tan sucia. definitivamente. Yo pienso que esta es una campaña muy dura. Luisa porque va adelante y Novoa porque la quiere descontar como sea. Y además, Novoa, que tiene la presidencia, va a iniciar una campaña de prestigio contra los íconos de la Revolución Ciudadana. Ya empezaron con Pavel Muñoz, ya en Quito hay un proceso de destitución del alcalde en marcha. Y bueno, y es evidente que Eh, también hay un acoso en contra del alcalde de Guayaquil, que alguna relación tuvo en su momento con la Revolución Ciudadana. Parece ser que la idea es también a nivel local, ¿no es cierto?, entrar en un proceso de serruchar el piso por todo lado. Porque la idea es bajarla a la Revolución Ciudadana en Guayaquil, que está ganando en Guayaquil y está ganando en Quito en estos momentos, aunque ¿Sí? parezca mentira. Ah, qué Está bien. ganando en Quito. O sea que hay un Sí. aumento importante de la... ¿Tienes tú algunos gráficos que nos permitan ubicar cuál ha sido, a nivel nacional, por ejemplo, cuál ha sido la votación dura y la periferia de lo que sería la votación de la Revolución Ciudadana en la última década para tener una visión así? ¿Dónde ha No, perdido? tendría, bueno, está muy estable desde la última elección de Arauz. Arauz ganó con el 30, la primera vuelta ganó con el 29%. Luisa, la primera vuelta ganó con el 33%. Luisa y Arauz cerraron la segunda vuelta con el 48% de votos válidos, ambos con un porcentaje muy parecido. A ambos le ganaron en los últimos 10 días. A Arauz por el acuerdo con Vargas, que lo pasó Lazo, que tengo aquí un gráfico de eso, y Luisa por el tema de la muerte de Villavicencio y el famoso testigo protegido que dijo la fiscalía que tenía 2 días antes de las elecciones, 3 días antes de las elecciones. Testigo protegido que ahora lo denuncia José Serrano, ya vamos a conversar de él, lo denuncia como un testigo que ya estaba protegido desde junio del 2023, o sea, 45 días antes del asesinato de Villavicencio, el testigo protegido ya era protegido, ya era parte del combo, digamos, de la fiscalía y de los servicios de Ya. inteligencia. Y lo Y anuncian 3 días antes de la elección, del balotaje, y la bajan a Luisa a 3%. Pero lo crucial de esto es que el testigo del asesinato estaba protegido antes del asesinato, pues. O sea, eso me parece una cosa Pero es terrible. que nos engañaron, o sea, al pueblo nos engañaron diciéndonos que recién lo habían capturado y recién lo tenían protegido y salió por ahí un señor de Quito diciendo, el testigo ha dicho que lo mató fue el gobierno de Correa. O sea, eh, manipulan la opinión ciudadana con este tipo de efectos, ¿no? Aquí tengo Compártenos, por no sé favor, si, para ver los gráficos, a ver cómo fue el efecto, porque nada previene que vuelva a suceder este tipo de, lo que los gringos llaman, en la politología gringa llaman el October Surprise, que es la que se da justo la víspera de las elecciones de noviembre. Ahí está. aquí ¿Pudieras ponerle en pantalla completa, por favor, para ver está en pantalla completa. ya? Lo que tengo que hacerle es para agrandarlo un poquito. Eso, muy bien.
eh, eh, Entonces, es muy importante a ver si pudiéramos inclusive ver cómo se ha dado esto que mencionas de la evolución a nivel local de las provincias, ¿no? Porque Quito ha no sé sido, si se puede ver bien ahí o no. no, está muy chiquito, hay que hacerle mucho más grande. Aparecen Entonces ahí, cuatro diapositivas en fila, en columna. Este, yo creo que es muy importante esto de la evolución, porque la votación de Quito a la final es la que le dio el triunfo a Lazo, ¿no? sí, 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 sí. Porque la Aquí tengo un Revolución problema, no lo puedo Ciudadana, agrandar porque es una durante imagen. una buena parte de los años dorados del correísmo, tenía un bastión muy fuerte en los sectores medios intelectuales de Quito, ¿no? Ahí, Ahí se ve un poco mejor, sí. ya. Tú te puedes dar cuenta que Daniel Noboa, la primera vuelta acá al comienzo, del lado izquierdo de la diapositiva, empezó con 33, con 23% y Luisa con 33%. Eh, eh, Cuando vino el debate, hubo, o sea, después del debate, digamos, aquí no veo bien qué dice, si debate o no debate, pero luego del debate, Noboa se disparó arriba, ¿no? Y vino la muerte de Villavicencio y mira la subida de Noboa. Del 11 sube a un valor alto que es alrededor del 50 y tanto por ciento. Claro, pero la muerte de Poco a Villavicencio poco, es antes de la primera vuelta, ¿no? la primera vuelta está acá, Ya, acá, en la segunda marca. Luego el debate, Luisa bajó y Daniel subió. ya, La segunda marca rosada es la primera vuelta, 33-23. Y luego vino una fuerte subida de Daniel Noboa luego de la muerte de Villavicencio, que llegó a su máximo, aproximadamente el 56%. Y luego que llega a su máximo, Luisa se empieza a recuperar lentamente, muy lentamente. Tú sigues la línea derecho. turquesa Ujú. y se van acercando los dos, se van acercando los dos, se van acercando los dos. Y llega un momento en que Luisa lo supera en el segundo debate. Aquí está el verde del segundo debate. Ya, Y Luisa, luego el segundo debate, que fue muy bueno de ella sube y Daniel baja y se chocan en un punto en que se igualan. Pero luego Luisa hace una subida adicional y aquí, en este punto clave, donde ya Luisa iba a cerrar la campaña, viene lo del testigo protegido. Aquí, en la penúltima marca. es decir, que el papel de la fiscal ha sido fundamental en términos de la manipulación electoral. Acuérdate que en la elección de Arauz, ¿no es cierto? Él estaba a punto de ganar la primera vuelta y la fiscal vino trayendo al fiscal de Colombia, ¿no es cierto?, para garantizar este golpe, ¿no es cierto?, a las situaciones que se estaban dando. Aquí Barbosa La viene a fiscal, decir que yo lo era pondría de la financiado por el siguiente ELN. manera. ¿Perdón? Yo lo pusiera mejor de la siguiente manera. A La ver, fiscal ganó la elección. es Ella ganó la elección. la, Mira, como decían antes, los kingmakers, o sea, los hacedores de reyes. Entonces, la fiscal ha jugado ese exactamente, papel, ¿no? exactamente. Porque ya Luisa, en este punto en que Luisa lo pasa a Daniel, en este punto ya no había vuelta atrás. Y sin embargo, 4 o 5 días antes de la elección, viene eh, Daniel con lo del testigo protegido, la pasa Luisa de nuevo. Y Luisa se recupera, se recupera, se recupera y llegan, según mis datos, 50,9 y en realidad sacó 51,7. O sea, el error que yo tuve en esta encuesta
fue apenas el 0,8%. Eso diría menor que el error estadístico, ¿no? Claro, el error estadístico de esta muestra era de Y 2,5%. compáranos con otras de los encuestadores que le daban un triunfo, que le están dando ahora una ventaja enorme a Noboa. ¿Cuál Bueno, fue su...? aquí en esta final, Comunicaliza le dio 60% a Novoa y te comento que Novoa me escribió por WhatsApp y me dijo, Omar, yo tengo el 53%. Y yo le dije, ¿cómo que tú tienes el 53% si tus encuestadores te dan el 60%? No, no, la verdad que tengo el 53%. Yo tenía Ni él 50, mismo se creía. no, ni él mismo lo creía, pero él decía, yo creo que voy a ganar, depende de lo que pase. Esto fue unos días antes de la elección y bueno, Luisa venía subiendo, Novoa preocupado, me dijo, yo tengo el 53%. Yo le dije, están casi empates, tú estás en el 51%, le dije, porque no llegaba todavía al 50, estaba al 50,9%. Y bueno, ganó, ganó el señor Tomislav Y Topic, el papá de Jan Sedatos, Topic. qué predecía Sedatos? Sedato le daba el 65% a Novoa. Y ahora, Y ahora está callado porque ya no sabe qué decir. Mira, a mí me llamó Tomislav Topic, que había hecho 10.000 encuestas telefónicas y me dijo, Omar, yo te pido el empate. ¿Y por qué me pides el empate? Le digo yo. Te pido el empate porque yo estoy 0,8 para arriba y tú estás 0,8 para abajo. Le dije, bueno, si tú quieres el empate, yo te lo doy, no tengo ningún problema, le dije. Pero ahora ha publicado Topic, él es papá del candidato, ¿verdad? sí, sí, no ha publicado todavía encuestas. Ya. Mira, ¿y cómo ubicas tú la evolución de la votación provincial? Me decías hace un momentito que en Pichincha había, en Quito sobre todo, había una recuperación significativa de la Revolución Ciudadana y que por eso es el ataque en contra de Pavel Muñoz. Eh, la Revolución Ciudadana ha recuperado bastante Pichincha. Están primero en la lista de elecciones para la Asamblea. ¿Y En la última encuesta que yo tienes cerré cifras? el día de ¿Tienes hoy, cifras o que nos ubiquen más ayer, o menos cuál ha sido el porcentaje de la recuperación? alto, es alto. No te puedo dar exacto porque yo publico mi encuesta el día 1 o 2 de septiembre. Ya. Nos hubiéramos esperado, nos hubiera dado una primicia, pues aquí. Bueno, a ver, están bordeando el 40%. Ah, es un bastante, ¿ah? Es bastante. Sí, Y en en caso de Pichincha, Guayaquil, y en caso de sí. Guayaquil, En Guayaquil el 44%. y esto significa un repunte respecto a lo que había sido la votación tradicional, la votación que me permitió tener esa presencia en los gobiernos seccionales. Yo pienso que la Revolución Ciudadana va a repetir la asamblea del anterior. Va a tener la misma cantidad de asambleístas que lo tuvo anteriormente. Ujú. Bueno, y otros bastiones de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, Manabí, ¿cómo está Manaví está alto, afectando los niveles de 2 a violencia? 1. En Manaví le está metiendo 2 a 1. No 2 a 1, pero sí le está metiéndole 47 a 26 o a 27. Revolución Ciudadana a la lista 7. Eh, Esmeraldas, Estoy desglosando recién las provincias y los cantones para poner valores por cantón y por provincia, porque yo tengo cobertura en las 24 provincias y en centenas de cantones. Lo estoy recién, que recuerda que yo pondero por provincia, pondero por cantón, pondero por género, pondero por condición socioeconómica, pondero por una serie de variables de control que tengo. y Y y de lo entonces que has visto hasta ahorita, por ejemplo, cuáles son, qué tipo de elector pasa o se reconcilia, digamos, con la Revolución Ciudadana? De dónde es lo que se resta? el 8% que lo abandonó a Luisa en la elección anterior,
ese 8% ha regresado. Y ese 8% en general ha regresado porque está desilusionado de Daniel Noboa. Tengo algunos casos, por ejemplo, de gente que dice, ¿por qué votó la primera vuelta? Dicen, por Daniel Noboa. ¿Por quién votó en la segunda vuelta? Por Daniel Noboa. Evalúe a Daniel Noboa. Pésimo. O sea, hay una cantidad importante de personas que están arrepentidas de haber votado por Daniel Noboa. ¿Tú crees que la Lo que le situación... impediría una segunda vuelta ganara sería una barrera importante. Aunque él llegue segundo, en la segunda vuelta va a tener este problema de los que se le han bajado de la camioneta, ¿no? Con excepción de todo el montaje, digamos, de la cuestión de la inseguridad y la posibilidad de que armen un Exactamente. espectáculo en torno a eso, un espectáculo de sangre que sea Que lo ha hecho subir muy en estos impactante. días. Fíjate que tú, que ha subido 3%. El señor está ahorita en 32% casi, 32% de intención de voto. Lo que, mira, te voy a decir una cosa. Estamos en confianza contigo y con tu audiencia. El señor de Comunicaliza y el otro señor y el otro señor coinciden conmigo en todo, menos en Luisa González. Ahora yo te pregunto, tú que eres probabilístico, un hombre de probabilidades, de econometría, ¿qué probabilidad hay de que eso suceda? Claro, es muy... Mira, yo estuve en unas reuniones con gente que estuvo en la elección, que estuvo siguiendo la elección de López Obrador, que la que le robaron en el 2006, y mostraban claramente esto que tú mencionas, ¿no es cierto? Parece ser que es alguna técnica que ya la tienen conocida. No, no puedo asegurar nada respecto a las personas porque no he estudiado nada de las encuestas aquí en el Ecuador, pero en el caso de López Obrador en el 2006 era evidente cómo trabajaban con una metodología parecida, ¿no es cierto?, para ir erosionando la votación masiva que tenía López Obrador en todas las encuestas y poco a poco hacer que al momento de las elecciones aparezca un López Obrador perdiendo, ¿no? Una metodología similar a la que tú mencionas. Y entonces jugaban mucho con los indecisos o no sabe. No sabe, no responde. Entonces jugaban mucho con ese porcentaje para poder, como una especie de buffer, como una especie de colchoncito con el cual podían empezar a trabajar. Pero era clarísimo porque el rato que uno podía ver la tendencia, había una tendencia lineal, pues casi sin error, ¿sí? Entonces, para el caso de López Obrador, te digo yo, ¿no? Entonces ahí sí había toda serie de medidas, medidas de varianza, medidas de coeficientes de variación, y el dato que desagregaban por estados allí en México, la cosa se hacía todavía más evidente, ¿no? Porque el grueso de la manipulación en el caso mexicano en el 2006 fue en Ciudad de México. O sea, habían también varios estados, pero donde se hacía más evidente la manipulación en el caso de Ciudad de México. Ahí, entre la audiencia que nos sigue, ¿no es cierto? Habrán muchos estudiantes de estadística, de economía, que de pronto pueden encontrar aquí inclusive una interesante tesis, ¿no? Un tema de investigación Claro, muy significativo. Porque todo esto se puede medir en términos precisamente de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que sean unas cosas así? Y comparar con el tipo de resultado que tuvieron en las elecciones anteriores. Porque ¿cómo es posible, no es cierto? Después de el récord de desaciertos que han tenido a lo largo de todos estos años, el hecho de que todavía sigan algunas encuestadoras teniendo credibilidad sobre todo en los medios de comunicación comerciales, ¿no? mira, te pongo un análisis sencillo. Si yo tengo 39% para Luisa y el señor de Comunicaliza tiene 25%, hay 14% de diferencia, ¿no? Así, esto lo dijiste la Ya, vez anterior, y eso está en, ya. Estamos iguales en la Novoa, 32%. Estamos casi iguales en el tema de Topic, 6%. Estamos iguales en esa minoría del 2%, el 1%. ¿Sabe dónde está la diferencia? En el no sé. En el no sé, el señor de Comunicaliza tiene 14% no sé y 10% blanco y nulo. Ahora,
Si tú haces una encuesta digital y abres el link, dime tú, ¿cuál es la probabilidad de que tú, al abrir el link, vayas a votar no sé? Ujú. Es casi cero. Por eso es que a mí me sale 1% de no sé. Porque si tú abres el link, que te llega el link, y tú abres el link, es porque quieres votar, pues Pedro. Si tú eres evangelista o estás indeciso, no te interesa, no lo abres, pues. Simplemente no lo abres. Lo cual daría un sesgo, ¿no? En términos de que solamente hay una selección adversa en términos de que estaría subrepresentado el tema de lo no sabe o que no va a votar. Claro, sí, en el momento que, por eso que yo solamente proyecto votos válidos. Ya. Yo solo proyecto votos válidos. Pero ¿qué es lo que sucede con este señor que te proyecta 24% de no sé y nulos y blancos? 24%. Entonces estamos hablando que del 14% que le falta a Luisa, si es que yo estoy en lo correcto, de ese 24% que le falta a Luisa, es muy probable que tengan el no sé metido ahí. Ahora, pero mira, también podría argumentarse, ¿no es cierto? Y con mucha coherencia, de que en realidad hay un 24 o 25% de gente que todavía no está decidida y que lo decide en las últimas semanas, lo cual sería consistente con lo que tú ves, lo que tú muestras en ese gráfico, que es en los últimos 10 días lo que termina decidiéndose la pérdida de Luisa, ¿no? Claro, lógico, lógico, claro que sí, pero cuando tú tienes 17 candidatos y te preguntan por la intención de voto, al menos por uno vas a poner intención de voto, porque intención de voto siempre existe, pues, Pedro. Ujú. Tú podrás estar indeciso para votar, pero si te preguntan por 17 candidatos, tú al menos dices, bueno, este, al menos. Es como que tú vayas a un restaurante de sushi y te pongan una carta con 17 platos y tú digas, no, no sé, no O puede sé. haber el voto nulo ideológico también, ¿no? Es decir, gente que ya es El una voto cuestión nulo ideológico antisistema. sí lo tengo identificado. El voto nulo ideológico está claramente identificado, que es el del MPD. El MPD o vota por el señor Escala o vota nulo. Ujú. O bueno, en la elección anterior votaron por Lazo, ¿no? Se viraron. El voto nulo ideológico de Pachacuti, que era 20%, 10% se fue con Guillermo Lazo en los últimos días. Aquí tengo yo la diapositiva, si quieres te la pongo. Ahora, yo presumo que la crisis social es tan grave que puedes ponerle, Mira, ¿sabes qué? aquí van, En esta parte de aquí, en el extremo inferior izquierdo de la pantalla, hay una fecha expansiva. ¿Por qué no le pones para ver si podemos tener una visión más amplia? Está muy chiquito. ¿dónde Al está otro la lado. flecha? Al otro lado, al otro lado. Sí, ahí, justo. No, no ganamos mucho. Bueno, A ver, yo te lo explico, porque yo me lo sé de memoria esto. a ver. Aquí está Arauz ¿Desde qué fecha empieza hasta qué fecha desde el va a momento durar? del arranque, de la primera vuelta. Ya. Está Arauz largo. 29-30% y yo le acerté a los dos. Esta es una de las pocas veces en que uno en una encuesta le acierta a los dos, ¿no? Aquí le acerté a los dos en la primera vuelta. Yo le pronostiqué 22% al Lazo y sacó 20, 21. Y a Arauz le pronostiqué 31 y sacó 29 puntos y tanto. Es decir, ¿tú, Aquí. tú no crees que hubo fraude en contra de Yacu Pérez, que Yacu Pérez no entraba a la segunda vuelta mismo? Empataron, estuvieron empate. Cualquiera, si contaban todas las actas, podía haber ganado Yacu Pérez, pero no lo hicieron. Como tampoco le contaron las actas a Álvaro Noboa Todo contra estuvo Maguad. extrañísimo y además con la presencia del embajador, o sea, todo un tema Sí, muy, muy sí, sí, chueco. sí.
Totalmente de acuerdo. Yo pienso que si contaban las actas, de hecho que yo le dije a Guillermo Lazo, porque él me consultó, y yo le dije, si abre todas las actas puede ganar Yaco Pérez. Entonces mi recomendación, una recomendación un poco técnica, le dije que solamente se abran 10.000 actas. Pero tampoco quiso abrir 10.000 actas. No quiso. Lazo no quiso y el Consejo Electoral no lo aceptó. Pero bueno, aquí Lazo llega un momento en que igual Arauz, ya cuando ya va al balotaje, Arauz se mantiene todavía luego arriba, va la naranja por encima del azul. Mira cómo van subiendo los dos a medida que la campaña se va dando. Y mira la línea azul, son los nulos. Mira la línea azul donde estaba al comienzo. Si te das cuenta, si me escucha Pedro. Claro, sí, sí, Y la línea azul, la línea de, perdón, no es azul, es medio como gris, en Cris. la línea gris, viene bajando los nulos, hasta un punto en que ya la distancia entre Lazo y Arauz ya no se acortaba, ya era una distancia estable, pero llegan al punto de una semana, 10 días antes de las elecciones, que es cuando presentamos nosotros ante el Tribunal Electoral el informe de la encuesta. Y seguía Arau arriba y Lazo abajo. ¿Qué pasó en este remate de 10 días? ¿Qué pasó? Que César Monge, que me lo contó antes de morir, y amigo mío personal, con quien fundé Creo, o sea, fundamos Creo los dos, hasta que yo me salí. Aquí puedes ver que César Monge se metió en los terrenos indígenas, habló con los Ponchos Dorados, habló con todos y mira lo que se logró, que los nulos caigan contundentemente a un nivel del 10% y que los nulos voten por Lazo y es con los nulos de Pachacutic que Lazo logra cerrar en el último día la campaña. Aquí está, el azul pasó a la naranja prácticamente en el último día. Ahora, mira, Este gráfico es, sí, Esto ubica, bueno, por un lado, esos son los resultados que se dieron, pero me recuerda muchísimo el tema de cómo en este análisis estadístico que hacían los compañeros mexicanos en la elección que le robaron a López Obrador en el 2006, había una cuestión más o menos parecida, pero ellos atribuían a este cambio en la tendencia respecto a sus cifras que lo que había es fraude, ¿no? Entonces yo creo, ahí tengo un gran interrogante que se pueda virar tan rápidamente la cosa y sobre todo en un sector tan cohesionado orgánicamente como son las comunidades indígenas. ya, pero lo que pasa es que yo hice lo que los mexicanos no hicieron. Yo hice una encuesta posterior, Mm. un mes después, y pregunté cómo ibas a votar a la fecha acá en que está ganando Arauz y cómo votaste el día de las elecciones. Y me da exactamente este resultado. O sea que esto está validado con una encuesta posterior que yo hice. Por lo tanto, yo puedo afirmar que no hubo fraude. Ahora, cuéntame de esos sectores que son susceptibles a este tipo de manipulaciones, porque a la final esos sectores populares que votaron a favor de Lazo, yo creo que fueron las principales víctimas del gobierno de Lazo, ¿no? Si es que se confirma la hipótesis que sostienes tú ahorita. Son los sectores más golpeados, ¿no? Sectores campesinos, sectores populares que han tenido el efecto no solamente de la violencia criminal, sino de la violencia económica que se exacerbado con el gobierno de Lazo y luego con el gobierno de Noboa. ¿Tú crees que ellos van a ser susceptibles de este tipo de jugadas en estas elecciones? Yo pienso que la tercera es la vencida. Pienso que una persona la puede engañar 2 veces, pero 3 veces es más difícil. Y ahí viene de nuevo la carta que puede ser la carta del triunfo, que es la espectacularidad de la represión
o algún hecho Exacto, de sangre así muy exacto. impactante, ¿no? Y entonces me parece que en ese sentido, me parece que es importante resaltar el boicot a la candidatura de José Serrano, porque en términos lineales, digamos, eliminar la candidatura de Serrano favorece a Luisa. Si uno no se diera cuenta, ¿no es cierto?, de que Serrano tenía una presencia, un referente muy importante en torno a la lucha en contra de la delincuencia. Y ese es justo el terreno que no quiere, que es algo parecido a lo que sucedió, no sé si te acuerdas, en los años 80 en la candidatura de Febres Cordero, ¿no? El candidato que estaba trepando mucho era Hugo Ordóñez, que había sido contralor y que asimismo tuvo una manipulación mediática muy fuerte de que era la lucha contra la corrupción y ahí pagaban tirios y troyanos, pero a Febres Cordero no le interesaba, pues él quería quedar como el hombre duro en contra con la pistola al cinto para combatir supuestamente la corrupción. Y hicieron un golpe de Estado dentro del Frente Radical Alfarista para tumbárselo a Hugo Ordóñez, que estaba primero en las encuestas, y lo pusieron a un banquero, a su seminario de candidato, que también era un buen candidato, pero igual estuvo muy por debajo de lo que pudo hacer Hugo Ordóñez. Y obviamente como quien quedó de adalid de la lucha contra la corrupción, acuérdate el escándalo de las muñecas de trapo en contra de Feroz Blum, ¿no? Que le hicieron el Claro, juicio lógico. político, que Trujillo inclusive, ahí buena parte de los que estaban a favor de la coalición, que estaban en contra del Partido Social Cristiano, terminaron votando por la destitución de Feroz Blum, y después al pobre señor Feroz Blum no le pudieron probar nada, pues. O sea, no le hicieron, porque No, eso, si nada, era cierto fue que había corrupción, inocente. debía haber sido juicio penal, debía haber estado en la cárcel, debía haber habido glosa de la Contraloría. Quedó en nada, era puro show, todo era puro mentiras. A ver. Hay una vinculación histórica entre Febres Cordero y Daniel Noboa, pues. Acuérdate que el ministro de gobierno de Febres Cordero fue Pechereque Ponce Luque, que viene a ser tío abuelo de Daniel. Mm. Bueno, él fue primero viceministro, ¿no? Bueno, Robles Plaza pero era el ministro y además muy contaminado con todo el tema de las torturas, de las desapariciones, de los asesinatos. Y entonces a la final el viceministro era el oso Ponce Luque, ¿no? El oso le decían, porque era claro, poeta. pero es que vienen, a ver, vienen del mismo linaje. Mm. El linaje del oligarca guayaquileño es el mismo, no ha cambiado. Y cada vez es más profundo, más extremista, más duro y mucho más calculador que lo que era antes. Fíjate que este gobierno está lleno de oligarcas guayaquileños con mucho poder. Entonces lo que menos se puede esperar, o sí, lo que más se puede esperar de Daniel Noboa en esta campaña es una prepotencia en su máximo nivel, que ya empezó con la famosa ley de fuga, en el sentido de que, ¿cómo van a probar mañana que un tipo que lo mataron a una cuadra iba corriendo, no iba corriendo, huyó, no huyó? Si inclusive las mismas cámaras, los mismos videos están ahora prohibidas su reproducción. Es una extraña coincidencia que tú prohíbas la reproducción de los videos y que al mismo tiempo determines una ley de fuga. Claro, es gravísimo. Y sobre todo con la historia reciente, ¿no? De los países hermanos, ¿no? En Colombia, en Perú, han Exactamente. tenido una situación terrible y en ambos casos se ha empezado a sacar, en el caso de Fujimori, ¿no es cierto? Empezaron a sacarse las cosas e inmediatamente se pararon, pero lo poco que salió a la luz era espantoso. Y en el caso de Colombia, al gobierno de Petro le han hecho una guerra, le han hecho la vida imposible, porque empezó a sacar todo el cuento este de los falsos positivos, ¿no? Que era una barbaridad. Inclusive aquí en el Ecuador están intentando, ¿no es cierto?, generar una estructura de incentivos con bonos en la policía, en el ejército, por cada muerto. O sea, como en la época del lejano oeste, en las películas gringas, ¿no es cierto?, por cuántas cabelleras entregan, entonces tienen una. Y entonces obviamente cogían a la gente inocente, la mataban, la disfrazaban de guerrillero, la disfrazaban de narcotraficante, y como la histeria, el pánico de la gente era tal, ni siquiera se ponía a preguntar y aplaudía la cantidad de muertos. A la final Así habían es. sido gentes de los movimientos sociales, había sido gente de la oposición, gente de la izquierda, ¿no es cierto?, las que terminaron asesinando. Y no te extrañe que el próximo paso
que de Noboa sea establecer de nuevo en el Ecuador las cortes militares. Porque si va a tener una ley de fuga y van a matar gente, esos militares deberían estar protegidos por una corte militar especial y no por los jueces naturales, digamos, del sistema judicial. Terrible, terrible. Entonces, el próximo paso, a mi criterio, puede ser que yo esté equivocado, son las cortes militares. Ojalá nos equivoquemos los dos, Omar, ojalá. Mira, estos últimos minutitos, dedícalos, por favor. ¿Qué sucede? ¿Cómo estás midiendo a otros candidatos de la izquierda como Pedro Granja, como Rabascal, como Escala, como Leonidas Issa? Están estancados. Pero Granja tuvo su crecida, tiene un porcentaje de 15% de gente que dice es posible que vote por él, pero apenas el 2% vota por él, cuando le ponen la papeleta. El señor Escala tiene un 2% que es tradicional del MPD. Carlos Rabascal, al cambiarse de partido nuevamente, perdió un poco de imagen. Yo pienso que se está recuperando, que va a recuperarse con una campaña que tenga dinero, porque si va a ser una campaña pobre, no creo que se recupere mucho. Pero en general yo veo que todo ese combo de la izquierda, donde está también con un 4,5% Leonidas Issa, todo ese combo puede llegar a un 8-10%. De hecho, que cuando yo hago la encuesta de factor ideológico, izquierda tradicional tiene un 11%. O sea, es lo que van a sumar ellos, O sea que 11%. de todo este sector del centro hacia la izquierda, el más fuerte no correísta sería Leonidas Issa. Sí, el Y más fuerte no ese es un correísta. voto orgánico, ¿no? De las comunidades. Orgánico, 4,5, 5, 6%, depende. Tú sabes que mientras más pequeño es el porcentaje, el error es más importante, ¿no? Porque si tú tienes el 3% y el error es 3%, puede llegar a 6. Pero, pero realmente ISA es el más opcionado. Por eso es que todos quieren hacer una alianza con ISA y me parece bien que lo hagan. Pero por otro lado, la derecha también está igual. Todo lo que es derecha tradicional no llega al 10%. Y cuando tú preguntas derecha anticorreísta, 15%. Cuando preguntas izquierda correísta, 30%. O sea, entre izquierda correísta y derecha anticorreísta suman el 45% de la votación. Y eso Es se ha mantenido lamentable, estable o se ha ido erosionando? Porque recuerda que está parte del estable. triunfo, de la carta de triunfo que ya no la tiene Noboa en la anterior elección, fue precisamente que él se presentó como alguien que estaba por encima de estas polarizaciones y que él más bien estaba a favor, que no estaba en contra. Ahora, en cambio, va a jugar la carta de ser el más duro del anticorreísmo. Bueno, parafraseando a algunos poetas, y ya mi casa no es mi casa, ni yo soy el mismo que antes, ¿no? Él ya no es el mismo. El Daniel Noboa por el que votó el pueblo ecuatoriano fue un Daniel Noboa low profile, buena gente, callado, medido, meticuloso, de alguna manera tímido. Hoy es un tigre, es una pantera, es prepotente, es agresivo, es otra cosa. Oye, es un paralelo, mientras estoy oyendo, es el paralelo de Zelensky en Ucrania, ¿no? Que se presentó como el que estaba más allá del conflicto, que era el comediante, el que hacía chistes, era un payasito ahí, todo él buena gente, y terminó pues de Rambo. Claro, y este también igual. Y también La aparece con metamorfosis de camiseta, ¿no? Kafka, Toda la la imagen, parece ser que la metamorfosis está de, calcando. la metamorfosis de Kafka le queda chica a Daniel Noboa. Pero lo que pasa es que sus asesores y él encontraron este nicho que se llama anticorreísmo y que es el 15%. Es el 15%. O sea, yo realmente te digo, cualquiera quisiera tener eso. Y es lo que sacó Cristian Zurita en la primera vuelta, 16%.
O sea, no nos compliquemos mucho en el análisis, porque el análisis es más sencillo de lo que uno cree. Y bueno, ese anticorreísmo lo tiene Daniel ahora. Y lo va a seguir, y lo va a seguir profundizando, va a seguir metiendo la cizaña en la herida, va a seguir aplastando la herida lo más que se pueda para que esa herida sangre más. Y de alguna manera, pero yo pienso, a ver, pienso que el pueblo ecuatoriano tampoco es tonto, ¿no? En algún momento va a reaccionar y pienso que es ahora que va a reaccionar. Ojalá, ojalá. Bueno, mira, nos hemos agotado, yo seguiría conversando, pero por respeto a la audiencia y sobre todo para tus canas, hermano, no te quiero forzar más, así es que te comprometo para... Dile a todos esos serranos que no me quieren que yo no soy correísta, que yo tengo un doctorado en investigación, yo no soy un investigador así improvisado. Mi doctorado en investigación es en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, que es una de las mejores de Europa. Que no tengan dudas, No, que se mira, preocupen por por aquellos sus datos, obras los resultados. conoceréis, Omar. Yo creo que la mejor prueba del buen trabajo va a expresarse justamente en los resultados de las predicciones electorales que tú vas realizando. Yo te Ya agradezco lo he mucho. demostrado. Fíjate, Pedro, Sí. hay algo que no hemos tocado. En la consulta popular fue el único que dijo que ganaba el no en la pregunta D y E. Bueno, yo te comprometo para una siguiente sesión de aquí a un mes, por ejemplo, para tener la posibilidad de encontrar cifras, probablemente después de que hayas publicado tus resultados. Si pudieras tenerlos desglosados sería una maravilla, porque esto de poder percibir los cambios provinciales, los cambios en el ánimo de la gente sería muy importante, pero también Sí, está una comparación de de los aciertos, ¿no? Con respecto a otras metodologías, ¿te parece? sí, tú revisa nomás los pronósticos de las encuestadoras en la consulta popular. Todas decían que ganaba el sí en todas las preguntas. Mm. Y yo fui el único que dijo que ganaba el no en la D y en la E. Y en la Bueno. E le di Dejemos eso como, 63% y sacó 68 el no. dejemos eso como un abrebocas para nuestra siguiente sesión. Quedas Ya, comprometido, Omar. Te agradezco muchísimo por tu ya, generosidad. Pedrito. Un gran abrazo. Un Cuídate. placer para ti. Chao.